Nuestro siguiente invitado es Santiago Valencia Rodríguez. Él es ingeniero de alimentos de la Universidad de La Salle, docente, consultor en seguridad alimentaria y asuntos regulatorios y gerente técnico en Val Consultores. Santiago, muy buenos días. Gracias por madrugar con los campesinos y campesinas de Colombia nuevamente. Ay, muy buenos días. Es un gusto estar aquí siempre. Otra vez aquí saludando en el campo de la Radio TV. Muchas gracias. Pues invitamos a nuestros oyentes, si tienen dudas, preguntas, 601-2200-727. Ahora ya nos estaban llamando ingeniero y bueno, nos decía don David desde la vereda La Linterna en el municipio de La Paz, que esto del registro sanitario, nos hablaba del registro sanitario. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se tramita? Y yo quisiera arrancar un poco, no sé si por el revés o por dónde, pero bueno, es un tema regulatorio importante. Entonces, ¿qué le podríamos decir a don David? Claro, bueno, a don David y a todos los productores de alimentos, me gustaría primero decirles que el campo es el centro de la producción alimentaria. Ahí está la base de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Eso es central, nunca lo podemos olvidar. En temas de cumplimiento regulatorio, es importante entender que el registro sanitario es un permiso o un documento que lo que permite es a quien lo elabora el alimento, puede elaborar un alimento y distribuirlo por todo el territorio nacional. Este registro sanitario lo emite el Instituto Nacional que controla alimentos, bebidas, medicamentos, que es el INVIMA. Muchas veces escuchamos el INVIMA. Ellos son el instituto que se dedica a controlar toda esta parte, de los alimentos y las bebidas, que es lo que directamente está relacionado. El trámite de registro sanitario, que es una de las cosas que he tenido la oportunidad de participar en diferentes ocasiones, apoyando tanto empresas grandes como negocios de la economía popular, tiene dos partes. Una parte que es documental, que es reunir todos los documentos, la Cámara de Comercio, de quién va a ser el titular, el RUT y una ficha técnica con las características del alimento. Si tenemos papa procesada, plátano procesado, pulpas de frutas, ¿sí? Tenemos que tener una ficha técnica que explique bien cómo hacemos este alimento, cómo lo procesamos. Y esta parte documental es por un lado. Por el otro lado, luego viene la visita de INVIMA para verificar que las instalaciones, los equipos, el personal y la documentación estén cumpliendo. Eso es muy importante. Todo eso, y es un mensaje para todas las personas que lo quieran hacer, lo pueden encontrar en la resolución 2674 del 2013. Lo repito, 2674 del 2013. Se puede acceder fácilmente a través de la página del Ministerio de Salud. Ahí están todos los requisitos que necesita una planta de alimentos para cumplir. Es importante entender también el por qué se necesita este registro sanitario, y es importante. A veces se ve como un obstáculo y es totalmente entendible porque se percibe que hay que hacer unas inversiones, es importante, y que a veces de pronto no se cuenta con el acompañamiento técnico. Pero es importante porque los registros sanitarios abren puertas a nuevas oportunidades, a nuevos mercados, y permite el empoderamiento económico de nuestros campesinos, no depender de intermediarios, el transformar directamente, el ganar ese valor agregado. Y finalmente, pues proteger la salud de los consumidores, garantizando que tenemos un producto inocuo, que no va a directamente a quien lo está consumiendo. Muy bien, creo que tenemos un oyente que quiere hacerle una consulta, una pregunta, tiene alguna inquietud para usted. Es don Manuel Delgado desde Tierra Alta. Don Manuel, buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la inquietud que le tiene a nuestro invitado? Le tengo una inquietud, y es que nosotros cometemos un error tremendo, los cultivadores. Y es que cultivando acá en Tierra Alta, que cultivamos papaya, cultivamos la sandía, nosotros la llamamos patilla, estamos cultivando y estamos partiendo y comiendo con las manos como las tengamos. Y ese no es únicamente el problema es que en la plaza de mercado hacen lo mismo con el mango, hacen lo mismo con otras frutas,
que la van cociendo y la van comiendo sin tener en cuenta que hay que lavarla bien con jabón, desinfectarla con vinagre por los plaguicidas poderosos que se le echan para preservarla. Claro, qué importante. ¿Qué le quiere decir a nuestro oyente, ingeniero? Claro que sí, un saludo muy especial. Es muy importante lo que comenta en este caso el oyente. Hay unas prácticas importantes a la hora de manejar alimentos. En este caso que hablamos de alimentos frescos y muy sensibles, de alto riesgo, como se clasifica de acuerdo a la legislación, que son las frutas frescas. Es importante tener en cuenta algo que se llama las buenas prácticas de higiene, que hacen parte de las buenas prácticas de manufactura, que es muy importante, como les decía, lo pueden encontrar también en la resolución. De la relación que nosotros tenemos con el alimento, siempre de un punto de vista que me gusta, digamos, tomarlo así, tenemos una batalla con los microorganismos. Nosotros sabemos que existen los microorganismos que están en todo lado, ellos son ubicuos, y la batalla es quién se va a comer el alimento, si ellos o nosotros. Entonces, cuando nosotros cuidamos el alimento a través de las buenas prácticas de higiene, es decir, que los manipuladores de alimentos tengan todas las prácticas necesarias, que el lavado de manos, el uso de implementos de seguridad como el tapabocas, la cofia, la limpieza de los utensilios, como lo decía muy bien el oyente, la limpieza y la desinfección de los alimentos dependiendo del tipo de alimentos. Ahí hablamos, por ejemplo, del vinagre. El vinagre es una solución de ácido acético que es un desinfectante, es importante, puede funcionar un desinfectante en este caso, hay que ver cuáles son las concentraciones, eso es importante, pero tiene razón, tanto desde la producción como en la distribución, en este caso de las plazas de mercado, el seguir las buenas prácticas higiénicas, básicamente es cuidar el alimento para que seamos nosotros quienes lo podamos consumir y no sean al final, digamos, los microorganismos o otros organismos biológicos los que terminen comiéndose este alimento, porque al final, si nosotros consumimos un alimento que está contaminado por microorganismos, vamos a tener un problema de impacto en nuestra salud, así que es muy valioso el aporte que hace el oyente. Claro. Ingeniero, también nos han dejado una pregunta que tiene mucho que ver también con un ingeniero agrónomo, pero pues se la planteo, y es que nos decían que hay una persona que hace abono orgánico y lo quiere vender con un registro, ¿no? Pues para que la gente sepa qué tipo de abono está teniendo. Ese tipo de análisis, por ejemplo, en este emprendimiento de vender abono orgánico, el señor lo hace el compostaje, lo tiene. ¿A dónde se puede acudir? Y digamos que es un emprendimiento muy válido, que es importante, que tiene mucha comercialización, pero si yo no sé lo que vendo, pues la gente no sabe qué es lo que compra. Claro que sí, importantísimo en ese caso. Aquí hay que distinguir, y eso es muy importante, que existen diferentes entidades de control de acuerdo al tipo de producto que nosotros vendemos. Como yo les hablaba, el INVIMA se encarga de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de aseo, dispositivos médicos, eso es una parte. Y por el otro lado está el ICA. Entonces, el ICA se encarga de controlar otro tipo de alimentos, en este caso, los alimentos que están dirigidos a consumo animal o también los productos agroquímicos que se utilizan en el campo colombiano. En este caso, los abonos y todo el control relacionado con ellos lo realiza este instituto, el ICA. Entonces, siempre es importante entender, y también, como usted lo decía, es importante entender el conocimiento profesional de cada uno va hasta cierto punto. Nosotros, los ingenieros de alimentos, tomamos los alimentos después de la post cosecha, cuando ya están listos, y de ahí en adelante estamos encargados de procesarlos, de cuidarlos, pero de ahí hacia atrás son los ingenieros agrónomos quienes tienen la experticia en el manejo, digamos, del campo. En este caso sí sería tanto un ingeniero agrónomo como el instituto, en este caso el ICA, es quien se encarga de darle el visto bueno y el cumplimiento de la normativa. Es el ICA el que se encarga de vigilar que esto esté. Es importante en cualquiera de los dos casos. Y lo decía la doctora Patricia Chaparro, que tuve la oportunidad de que fuera mi docente, y es una gran profesional, y lo decía de manera muy acertada. Es importante poder contar con el acompañamiento técnico de un equipo o de personas que tienen el conocimiento profesional, porque eso va a llevar a otro nivel lo que se está haciendo. Es muy importante. A veces entendemos que a veces desde el punto de vista de inversión no se puede, pero existen diferentes iniciativas desde los gobiernos, desde el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, que hay acompañamientos,
de profesionales que pueden ayudar a llevar a los emprendimientos, a los negocios de economía popular, a cumplir a otro nivel y a muchas oportunidades de nuevos mercados. Ingeniero, hay otro oyente que también le quiere formular una pregunta. Don Alexander, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Bienvenido. Muy cordiales, un fraternal abrazo. Llamo desde Huasca, Cundinamarca, y al ingeniero Valencia Rodríguez, muchas gracias por sus consejos para nosotros los agroproductores de Cundinamarca. ¿Cuál es su inquietud que le quiere formular a nuestro invitado? Yo tengo varias inquietudes respecto a la parte administrativa. He trabajado como pequeño explotador pecuario de especies menores como curíes en tierra fría, conejos y gallinas ponedoras. Estos productos o subproductos que resultan de la explotación de estos animales también implica un proceso que le llaman trazabilidad, unas planillas, unos registros para poder uno tener valor añadido y poder comercializar. Lamentablemente no contamos a veces con buenas carreteras, suministro continuo de agua, insumos al menor costo posible nacionales, petroquímica, que también pudiera ser un insumo que ayudara a que las fincas o las granjas fueran autosuficientes para suministrarles el agua y material vegetal que consumen estas especies. Las gallinas consumen alfalfa, los conejos también, los curíes pueden consumir algunas hortalizas que se cultiven en pequeñas huertas. Así que lo que buscamos es, para esa transformación de los alimentos en clima frío, es que esa trazabilidad no sea precisamente un parámetro camisa de fuerza y que administrativamente sean costos manejables antes de la producción y con un inventario que tengamos nosotros la salida semanal o mensual, de forma que también tengamos pues un mercadeo muy específico, pero pues no tenemos dinero para publicidad, para comerciales en televisión o en radio, y en muchas ocasiones la Sumata se les olvida que también somos microempresarios del agro. Entonces, claro, es vital que esos alimentos sean inocuos y al mismo tiempo uno tuviera toda la demás infraestructura para empacar, transportar, conseguir hacer registro de INVIMA y canalizar nuestro trabajo con una utilidad, pero la recuperación de la inversión pasa de 6 a 10 años, y eso para el uso de una finca o del suelo y con todos los recursos, y que uno está prácticamente dedicado los 365 días del año a ese trabajo, no tenemos pues un factor de costo-beneficio positivo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Perfecto. Yo creo que el oyente nos da muchas claves importantes en este caso. Es un aporte muy interesante y palabras claves en este caso que quisiera abordar. Lo primero es la trazabilidad. De pronto muchos oyentes pueden preguntarse ¿qué es la trazabilidad? Yo lo llamaría es la historia del alimento. Nosotros desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos es indispensable conocer cuál es la historia del alimento, y eso es muy importante, en dónde se cultivó, cómo se manejó, quién lo manejó, dónde se procesó, en qué horario se realizó, de dónde viene. ¿Por qué es importante la trazabilidad? Porque en el momento que haya un problema de inocuidad, esperando que nunca sea así, pero puede ocurrir, que haya un problema en que nuestro producto tiene un defecto físico, tiene una contaminación química, tiene una contaminación microbiológica, o en algunos casos muy complejos, de pronto ha enfermado a alguna persona, es importante conocer la historia de ese alimento y por qué sucedió, porque eso nos permite luego entender por qué sucedió, dónde se contaminó, cómo se contaminó y poderlo solucionar. Asimismo, si tenemos muchos lotes diferentes de alimentos, es decir, saber este día fue el día que se produjo ese lote y la contaminación, por ejemplo, fue por un equipo que no estaba bien lavado. Entonces todos los alimentos que se produjeron ese día tenemos que recogerlos del mercado, si no van a seguir produciendo problemas de salud en los consumidores. La trazabilidad es importante, es indispensable a la hora de tener un negocio de alimentos. A veces se entiende que la trazabilidad es algo muy complejo, muy costoso, pero lo más importante es entender que cuando uno está elaborando alimentos hay 4 cosas indispensables. Está la parte de las instalaciones, que a veces es donde más nos centramos, que deben ser como deben ser los pisos, las paredes, los techos, ¿sí? Los equipos también, el material debe ser a veces dice acero inoxidable o materiales inertes que sean contacto para alimentos, es muy importante tenerlo en cuenta.
el personal que debe estar capacitado, que de acuerdo a la resolución 2674 tiene que haber un profesional encargado del sistema de calidad, que puede ser un ingeniero, una ingeniería de alimentos, y la parte de la documentación. La parte de la documentación es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para controlar la trazabilidad y la calidad de los alimentos. A partir de organizar nuestros formatos, organizar nuestros procesos, hacer siempre todo de la misma manera, que nosotros lo llamamos estandarización. Se puede lograr, no hay que ser una empresa gigante para tener una trazabilidad y una calidad. Desde lo pequeño se puede tener altísima calidad, siempre controlando qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, siempre anotando cualquier cosa que veamos que no está funcionando, siempre entendiendo que la prioridad es proteger al consumidor. Entonces, a través de la documentación, que es algo muy importante, un programa de buenas prácticas de manufactura, tenemos una herramienta que a grandes y pequeños productores les puede servir para llevar esa trazabilidad y proteger la salud del consumidor. Ay, ingeniero, pues qué bueno todo lo que nos cuenta, todo lo que nos comparte desde su profesión como ingeniero de alimentos. Lamentablemente el tiempo se nos agota, pero bueno, creo que hemos resuelto algunas dudas importantes de nuestros oyentes. Ingeniero Santiago Valencia Rodríguez, ingeniero de alimentos de la Universidad de La Salle, gerente técnico en Val Consultores. Además, no sé si usted tenga un correo electrónico o algún número de contacto de pronto donde los oyentes, los emprendedores quieran saber un poquito más sobre cómo hacer esos procesos regulatorios y cómo poder llevar a cabo una adecuada transformación de alimentos para que sean inocuos y sanos para el consumidor. Claro que sí, claro que sí. Precisamente desde Val Consultores, que es una empresa de la cual hago parte y soy socio y fundador desde el 2016, acompañamos en los negocios de economía popular para llevarlos al siguiente nivel, para acompañarlos en estos procesos regulatorios. Somos expertos en temas de trámites INVIMA, de mejoramiento de procesos alimentarios. Nos pueden escribir al correo consultoresval, Val, de Valencia, consultoresval@gmail.com, o también nos pueden escribir por WhatsApp al 320-822-8673, lo repito de pronto, consultoresval@gmail.com, o al WhatsApp 320-822-8673, y con mucho gusto podemos acompañar su proyecto, su negocio, para llevarlo al siguiente nivel. Bueno, pues muchísimas gracias a Santiago Valencia Rodríguez, nuestro ingeniero de alimentos, invitado hoy, experto en este tema tan importante de la transformación de alimentos, de darle ese valor agregado a su cosecha.